La emergencia en Venezuela entró en una nueva fase. Concluye el rescate y comienza la retirada de escombros. Hablamos de 1,2 millones de toneladas de escombros, según estimaciones del gobierno venezolano y Naciones Unidas. Su remoción es ahora el principal desafío para dar paso a la reconstrucción. Una catástrofe que deja cerca de 4.000 muertos y más de 17.000 desplazados, según cifras oficiales. Una crisis agravada por el colapso de la infraestructura sanitaria. La atención médica depende ahora en gran medida del apoyo de la comunidad internacional, mientras 17.000 personas permanecen alojadas en campamentos temporales tras perder sus hogares. En DW Actualidad en Análisis queremos hacer un balance de la catástrofe a 2 semanas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Mi nombre es Nicole Gaize-Díaz y hoy tengo el gusto de saludar a mi colega Johan Ramírez, que ha estado en el terreno cubriendo la catástrofe para DW. Y también conectamos con Ángel Rangel Sánchez desde Madrid, exdirector de Protección Civil de Venezuela. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Johan, me gustaría comenzar contigo, que llevas ya una semana cubriendo la tragedia sobre el terreno ahí en Venezuela. Acércanos, por favor, al ambiente que se vive ahí. ¿Cómo describirías la situación y qué es lo que más te ha impactado de lo que has visto durante estos días? Nicole, describir la situación es muy difícil porque en realidad a veces el nivel de devastación de algunas zonas en el estado de La Guaira es francamente indescriptible, por utilizar la misma palabra que tú has empleado. Hay lugares, hay calles en las que todo está en el suelo, todo, no hay un solo edificio que se haya mantenido en pie. Hay otras calles donde los edificios están completamente destruidos, no colapsaron por completo, pero están destruidos, inhabitables, y uno a veces es difícil imaginarse el nivel de la violencia que se vivió en el momento de ese doble terremoto, porque debió ser tan potente como para arrasar con algunos barrios enteros, y pues eso, más allá de imaginar entonces el dolor que representa para quienes han perdido a sus seres queridos, para las víctimas, para quienes todavía buscan a familiares desaparecidos, y también para quienes pues han salvado la vida pero lo han perdido todo y están ahora en refugios, en campamentos. Me preguntas qué es lo que más me ha impactado, y yo diría la solidaridad, por un lado, de la gente, de los venezolanos, de la comunidad internacional también, y por otro lado la resiliencia también de estas personas que lo han perdido todo, incluso han perdido a familiares, a seres queridos, y se mantienen allí firmes con esperanza a veces de conseguir los cuerpos, así sea para enterrarlos, pero también con la esperanza de que el futuro, más allá de las condiciones actuales, será mejor, Nicole. Me imagino lo fuerte que debe ser estar viviendo esta tragedia ahí en terreno, Johan. Señor Ángel, me gustaría ir con usted. La gestión de la emergencia ha estado marcada por críticas a la respuesta de las autoridades venezolanas. Falta maquinaria pesada, denuncias de impedimentos a rescatistas internacionales, un escaso despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otras cosas que se han criticado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechaza todos estos señalamientos. Me gustaría preguntarle a usted, que estuvo al frente de Protección Civil de Venezuela varios años y sabe cómo se organiza la respuesta del Estado ante emergencias y desastres. Desde esa experiencia suya, ¿cómo evalúa la respuesta actual del gobierno? Sí, Nicole, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, desde el momento 01, el primer segundo después de esos dos potentes terremotos con un impacto muy grande sobre el territorio venezolano, se ha constatado que las primeras 48, 72 horas fue muy deficiente la participación de los organismos públicos del Estado central en la gestión de emergencia. Y eso, entre otras cosas, tiene explicación. Y es que el Estado desmontó tanto institucionalmente como en equipamiento las capacidades de respuesta de los organismos públicos para este tipo de emergencia. Y si no hay planificación, si no hay personal suficiente técnicamente capacitado y herramientas, la respuesta se hace tardía. Un poco después, a las 48 horas, con la incorporación de los organismos internacionales, las misiones que de más de 70 países se han desplegado para Venezuela, se fue logrando que se incorporara
el Estado a lo que la ciudadanía venía haciendo y voluntarios y algunas instituciones para el proceso de búsqueda y rescate. Eso es notorio, eso definitivamente hay testimonio del momento. Todo lo demás que se diga, bueno, tendrá sus explicaciones. Ahora bien, eso forma parte también de lo que yo he venido señalando, de lo que es el país antes del terremoto, colapso del sistema de salud, colapso de los sistemas de protección civil y bomberos, colapso de los sistemas públicos de agua potable, electricidad, telefonía y internet. Y por supuesto, un segundo después del terremoto, el país está en peores condiciones porque no hay duda que se agravan después de un evento como el que sufrió Venezuela el 24. Y señor Ángel, se dice que esto era una tragedia anunciada. Es una afirmación que se lee en varios medios actualmente y que afirman varios expertos. ¿Qué medidas preventivas se podrían haber tomado en el país? Eso en parte es cierto, es decir, cuando tienes una situación de un territorio como el venezolano, que está integrado en un sistema de fallas, tienes tres grandes fallas sismológicas que recorren el territorio donde vive el 82% de los venezolanos en Occidente, Centro, Norte y Oriente, y da su cara norte de Venezuela, da frente a las placas tectónicas del Caribe y Latinoamérica. Es un país de alta sismicidad. Que no ocurra un sismo mayor con frecuencia no quiere decir que en cualquier momento no ocurra. Y como en cualquier país del mundo, debería actuarse de manera proactiva, es decir, diseñar y construir el desarrollo en base a esas amenazas naturales como los sismos, diseñar y construir de acuerdo a lo que establecen las normas de ingeniería sismo resistente, preparar a las instituciones públicas, privadas y ONG para la preparación para la respuesta ante emergencia y preparar a la sociedad para que preventivamente se organice, sepa qué hacer en caso de desastre, cómo ayudar al prójimo una vez que ocurre y cómo hacer para evacuar las zonas de peligro. Y eso se hace porque en zona o territorio o país donde la sismicidad es una amenaza importante, hay que tomar medidas antes preventivas y de mitigación para minimizar los daños, las muertes, los heridos y la afectación una vez que el fenómeno se presenta. Y señor Ángel, desde el terremoto se han producido 7 cambios en el gobierno. ¿Qué lectura política se puede hacer de esas medidas? Yo he visto cambios que afectan muy poco en la capacidad de respuesta del Estado ante estos eventos. Espero que de alguna manera se coordinen con los organismos internacionales y los países que todavía continúan brindando una fuerte ayuda, países como Estados Unidos, México, España, Alemania, otros países que todavía tienen presencia en el país, porque la ayuda internacional va a ser más eficiente en la medida que el Estado, el gobierno, las instituciones venezolanas estén en capacidad de colaborar y trabajar conjuntamente con ellos, de establecer planes y estrategias definidas desde Venezuela y apoyándose en las capacidades técnicas y humanas que han llegado a Venezuela, porque de alguna manera es Venezuela la que debe definir ese proceso ahora que sigue siendo crítico y doloroso, como es el de restablecimiento de los servicios, la atención de los damnificados que se encuentran en los refugios, casi 18.000, los desplazados, el tema de las carencias del sistema de salud, atenderlas en centros que se han ido instalando y que entienda el Estado venezolano que este es un momento para la unidad, no para dividir, que todos somos importantes y requiere el apoyo de todos los ciudadanos venezolanos, sus instituciones públicas, privadas, ONG, la comunidad, así como de los organismos internacionales que ya están en Venezuela atendiendo y dando una mano a Venezuela.
Mm. Johan, vuelvo contigo porque muchas familias siguen buscando a sus seres queridos y hay víctimas que aún no han podido ser identificadas. ¿Qué se sabe del proceso de identificación y qué están viviendo las familias que todavía buscan a sus seres queridos y aún esperan un milagro entre los escombros? ¿Qué has podido recoger durante estos días? Las familias de los desaparecidos están viviendo un gran drama porque las labores de búsqueda se han detenido en general, han cesado, porque es lo que los rescatistas llaman la ventana biológica, que ya se ha cerrado. Es ese espacio de tiempo en el que todavía es posible encontrar vida bajo los escombros y ya han pasado 2 semanas. Entonces, desde el punto de vista, digamos, teórico, ya no hay esperanza. Se ha cerrado esa ventana biológica. Un cuerpo no puede resistir tanto tiempo bajo los escombros, sin alimentación, sin agua, sin cuidados médicos durante tanto tiempo. Por supuesto, hay lo que llaman milagros, ¿no? Esos casos excepcionales en los que todavía se consigue gente con vida, pero ante ese cierre de lo que te decía, la ventana biológica, pues las labores de búsqueda han cesado y los familiares saben que mucha gente está allá abajo. Es decir, actualmente no hay cifras oficiales de desaparecidos. Naciones Unidas habla de unos 50.000 desaparecidos. Una plataforma o varias plataformas ciudadanas acá en Venezuela manejan una cifra cercana a los 30.000, 40.000. Hay una bastante creíble que habla de 44.000 desaparecidos, de los cuales 26.000 ya se sabría dónde están. Es decir, se sabe que están en este complejo colapsado o en este complejo colapsado, pero no han logrado realmente conseguir físicamente a la persona, pero saben que está allí. Es decir, 26.000 personas que presumiblemente están muertas. Eso para las familiares de las víctimas es un gran drama, sobre todo cuando vemos las grandes maquinarias ya removiendo los escombros, con lo cual podrían también pues llevar los cuerpos, desmembrarlos. Es decir, es una situación dramática, Nicole, y cuando los cuerpos son encontrados hay que también comprender que ya están en estado de descomposición. Es decir, es muy difícil para los familiares de las víctimas poder acercarse, verificar la identidad de los familiares. Muchos cuerpos no han sido reclamados y durante esta semana varias centenas han sido enterrados en un cementerio llamado La Esperanza, en el estado de La Guaira. Y allí esos cuerpos que no han sido identificados, se ha creado un expediente, se han enterrado con una cruz y una placa con un número, y ese número está asociado a un expediente en el que se detallan todas las características del cuerpo que fue encontrado. Esto con el propósito de que los familiares en algún momento, en varias semanas o meses o años incluso, puedan verificar esos expedientes entonces y confirmar si esa persona que fue enterrada en tal lugar con tal número era o no el familiar que han estado buscando. Es una situación dramática, dolorosa, Nicole, que se viene a sumar allá estas 2 semanas de dolor luego de la tragedia del 24 de junio. Y señor Ángel, en esa misma dirección, en una situación así, ¿cómo se decide qué remover, cuándo y de qué manera, teniendo en cuenta lo que nos comenta Johan, que muchos familiares y voluntarios todavía se aferran a la esperanza de encontrar sobrevivientes o al menos recuperar los cuerpos de sus seres queridos, de esos miles de desaparecidos? Oye, sin duda, hay un tema que Johan ha mencionado y ha descrito de manera excelente lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero reforzarlo con el hecho de que antes del terremoto Venezuela tenía 12 años, por lo menos, declarado por Naciones Unidas como un país viviendo en una profunda crisis humanitaria. Eso significaba personas, el 82% de la población viviendo por debajo de los niveles de pobreza y el colapso de los servicios públicos. Así que imaginémonos ese impacto siendo atendido por un Estado, por una sociedad, con las carencias que ya señalaba. En este momento, el tema de la búsqueda y rescate de personas, como bien lo dijo Johan, es una hora difícil. Pudiera presentarse un milagro si alguna persona se encuentra todavía en un espacio con capacidad de respirar y a lo mejor consiguió agua, una tubería se rompió o había alimentos alrededor. Pudiera haber un milagro, es muy difícil. Por eso las acciones de este momento están dirigidas a remoción de escombros con cierto cuidado para rescatar cadáveres. Sin embargo, hay 300 y tantos cadáveres que no han podido ser reconocidos porque la medicina legal, los equipos forenses en Venezuela también han estado en ese colapso institucional
están siendo ayudados por organismos como la OPS y otros otros países que también están colaborando, pero es una situación crítica porque los heridos, en número de 17.000, están en centros no hospitalarios, algunos o buena parte de ellos siendo atendidos por misiones internacionales. Y el deseo de la familia es por lo menos encontrar un ser querido para darle cristiana sepultura. Y ahí hay problemas para esa identificación, para el traslado. En estos momentos hay un trabajo que se está haciendo de remoción de escombros. Eso significa un problema porque el manejo de escombros debe tener una planificación para no desecharlos en el mar, para no hacerlos de manera indebida, porque ahí pueden haber cuerpos humanos. Entonces, sigue siendo una situación crítica para Venezuela, que tiene pocas capacidades actuales para trabajar y reitero que requiere la ayuda que hoy se está dando por países y misiones internacionales, pero que por favor, porque la noticia se detenga en el primer titular, no significa que Venezuela no sigue necesitando ayuda para este periodo de recuperación y para el futuro proceso de reconstrucción. Y señor Ángel, brevemente, ¿existe actualmente un plan en Venezuela para remover de forma adecuada los escombros? Se está tratando de planificar. Sé que ha habido imprudencia en el manejo de las maquinarias, de la disposición final de los desechos. Organismos internacionales están tratando de coordinar con el Estado un menor manejo de ellos. Y por sobre todo, yo quiero que nos quede la reflexión a Venezuela y al mundo, que sea un homenaje a las víctimas. Y es que los desastres no son naturales. Naturales son las amenazas como el sismo, las lluvias o las tormentas. Pero si construimos nuestros países en áreas con alto riesgo y no tomamos las medidas preventivas, los resultados es lo que estamos viendo: muerte, desolación y destrucción. Necesitamos prevenir y mitigar antes, tener una acción anticipatoria y proactiva y no solamente una acción de respuesta después que los daños y las víctimas ya están ahí. Claro. Y Johan, sabemos que miles de personas han perdido sus viviendas y tú has visitado esta semana, más allá del cementerio La Esperanza que nos comentabas, también estuviste visitando distintos refugios. Acércanos, por favor, a las condiciones en las que están viviendo los damnificados. ¿Cuáles son hoy sus principales necesidades? ¿Qué pudiste ver tú? Es difícil priorizar las necesidades porque son muchas y yo diría que son en realidad todas. Visitamos algunos refugios, sobre todo en La Guaira. Acá en Caracas intentamos visitar algunos y nos negaron la entrada como prensa internacional. En La Guaira, sin embargo, sí pudimos visitar el más grande refugio que está allá en el estado de La Guaira. Se llama la Avenida 10 de Marzo, que es un polideportivo convertido ahora en campamento para damnificados. Hay una carpa muy grande bajo la cual duermen unas 1.700 personas. También hay unas carpas más pequeñas, militares. Son carpas instaladas y camas de campaña, colchones, carpas individuales que ha proveído el gobierno nacional, según nos indicaron allá abajo. Y un refugio que funciona también gracias a la colaboración de la ayuda internacional. El programa de Naciones Unidas para la Alimentación se encarga de distribuir los alimentos y allí reciben también atención médica, atención psicológica, cuidados básicos, tienen espacios de esparcimiento, cancha de fútbol, una pantalla gigante para ver los partidos del Mundial de Fútbol, que ayer estuvimos allí, les estaban pasando los partidos, ponen películas para que los adultos, los niños vengan a ver. Es decir, hay que reconocer que hay un esfuerzo para tratar de que en la medida de lo posible estas personas puedan tener algo de comodidad, si bien la comodidad creo que no sería la palabra adecuada, porque hay que imaginar lo que significa 1.700 personas durmiendo debajo de una gran carpa en un espacio común, conviviendo allí las 24 horas, sin ningún espacio para la privacidad, para la intimidad, ¿no? Son situaciones realmente complicadas y la gran preocupación de esto es que esto debe ser una solución
puntual para la contingencia y que no debe ser la nueva normalidad para estas personas, porque lo que sucede a veces con estas tragedias es que cuando ocurren se dedican muchos recursos y toda la atención mediática, internacional, nacional está allí puesta sobre las víctimas, pero cuando el tiempo pasa, pues eso se diluye, esa atención se diluye y las víctimas quedan olvidadas y entonces estas soluciones que debían ser temporales se convierten en definitivas y esta gente termina pues en algún momento yéndose a casa de un familiar, construyendo alguna casa precariamente por su propia cuenta, sin acceder a las soluciones reales que deben ser las que provee el Estado, un nuevo plan habitacional que pueda reubicar a estas personas en viviendas dignas y seguras. Y señora Ángela, hablamos hace un rato del número de personas desaparecidas. La ONU habla de unas 50.000 personas desaparecidas. ¿Usted maneja alguna cifra? ¿Cómo se recopilan y verifican estos datos en una emergencia de esta magnitud? Es muy difícil. Hay un cruce que se realiza que tiene que ver con la densidad de población, el número de edificaciones, la altura, se promedia 4 personas por familia y se hace una estimación. Pero es muy difícil que se acierte en este momento. Inclusive con las webs sucede que mucha gente da por llamar a un familiar y a lo mejor el familiar perdió el móvil o lo tiene desconectado, va y lo reporta en la web como desaparecido y una vez que aparece no saca del registro a ese familiar. Entonces, creo que debe haber un alto número, 10, 15.000 personas es lo que yo estimo en términos un poquito más concretos, pero de cualquier manera es un número muy grande de ciudadanos que todavía no se conoce de su paradero y eso es una gran preocupación. Por eso es que los trabajos de remoción deben continuarse con mucho cuidado. Hay un tema que es importante atender con el caso de los refugios. Los refugios hay prioridades como los niños, las mujeres, las personas mayores y aquellos que puedan encontrarse heridos por problemas de seguridad, darle alimentación, posibilidades de higiene, de alguna tranquilidad y la asistencia psicológica. Sé que esas cosas están tratando de ser incorporadas en los planes, pero recuerden, en la situación en que estaba Venezuela, normalmente una parturienta iba a un hospital público y terminaba teniendo el bebé a las afueras del hospital porque no había capacidad de atención internamente, con lo cual en estos momentos eso se potencia. De ahí la importancia de la coordinación de todas las instituciones públicas y privadas de la sociedad venezolana con los organismos internacionales para tratar de paliar una crisis sobre una crisis mayor. Los terremotos vinieron a agrandar la grave crisis social, humana, política y económica por la que estaba atravesando Venezuela. No nos olvidemos de ello, porque es un hecho que a veces explica, lamentablemente, por qué la magnitud de daño y por qué el impacto en la sociedad. Hay organizaciones que han llevado plantas potabilizadoras, pero es que ya en el país hay ciudades todavía actualmente no afectadas por el sismo que reciben agua 1 hora cada 24 horas y otras pasan hasta 6, 7 días sin recibir agua. Claro. Que reciben electricidad de manera intermitente sin haber estado afectado por el sismo, porque Venezuela venía viviendo una profunda crisis en los servicios públicos. Una situación muy compleja que atraviesa Venezuela. Perdón que le interrumpa, que se nos está por acabar el tiempo y me gustaría hacerles unas últimas preguntas. Johan, para ir terminando, ¿cómo se vivió sobre el terreno la colaboración con los equipos internacionales de rescate? ¿Te tocó verlos trabajar durante estos días? ¿Cómo fueron recibidos por la población? Pues fueron recibidos con gran entusiasmo y con gran alivio, porque efectivamente, como decíamos, ahora Venezuela se enfrenta a esta crisis, a esta catástrofe natural luego de décadas de crisis política, económica, social, de gobernanza, donde efectivamente ya había un colapso de muchas instituciones. El sistema de salud había sido puesto a prueba de una manera extrema, con los apagones, con la escasez de alimentos, de medicinas.
Y, en fin, esto es algo que se puede proyectar a casi todos los ámbitos del país, del Estado venezolano. Entonces, cuando ocurre este terremoto, la ayuda internacional se convierte en ese gran alivio, en ese gran apoyo, sin el cual habría sido infinitamente más difícil superar, o por lo menos tratar de sobrellevar, porque no se ha superado todavía, pero sobrellevar estas primeras 2 semanas de crisis. Cuando los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, vieron llegar a los rescatistas internacionales, por supuesto eso fue un gran alivio. Llegaron tarde, la mayoría lo reconoce ellos mismos, por trabas o problemas burocráticos. Llegaron 2, 3, 4 días tarde. Yo conversaba con gente, colegas que estuvieron en la zona cero del terremoto desde el segundo día, es decir, el terremoto ocurrió el miércoles y algunos colegas llegaron el jueves a las 6 de la mañana y decían que a esa hora escuchaban todavía gritos debajo de los escombros, gente atrapada que pedía auxilio, y me dicen que llegaron el jueves y pasó viernes, sábado y recién el domingo comenzaron a haber rescatistas que llegaban a las zonas del desastre. De modo que llegaron tarde la mayoría, ¿no? Y los reconocen ellos mismos, los rescatistas internacionales, no algo que haya dependido de ellos, sino de asuntos burocráticos y trabas que ocurrieron en el camino. Ver a muchos grupos, entre ellos los célebres topos mexicanos, fue para muchos un gran alivio, y bueno, verlos partir luego fue también descorazonador para los familiares de las víctimas y también para los rescatistas. Estuvimos allí en el campamento de los rescatistas el día antes de que comenzaran a partir y había pues sí un ambiente de tristeza, de decepción, de frustración, porque muchos querían seguir trabajando, muchos sentían que se podía hacer más o que se pudo haber hecho más, y verlos partir, por supuesto, fue doloroso porque implicaba entonces que se quedaban las víctimas solas buscando a sus desaparecidos. Muy fuerte testimonio, Johan, desde el terreno. Ángel, y con esto termino. Yo sé que usted también es profesor de ingeniería, tengo entendido. Por eso me gustaría preguntarle antes de irnos, porque entre los edificios que colapsaron hay viviendas construidas en el marco de los planes impulsados por el exmandatario Hugo Chávez, pero también edificios de construcción privada. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre las causas de estos derrumbes? ¿Hubo negligencias en el cumplimiento de las normas de construcción? ¿Usted qué cree que fue lo que pasó? Brevemente, por favor. Definitivamente siento que muchas de esas edificaciones públicas o privadas tuvieron deficiencias en la aplicación de la norma de ingeniería sismorresistente, tomando en consideración los tipos de suelos aluvionales que ya se conocen que existían en el estado Vargas. Por otro lado, se ha notado, una vez del colapso de muchas edificaciones, corrupción en la construcción, deficiente calidad de materiales, de construcción propia. Es decir, pudiera haber estado diseñado bajo norma y sin embargo la construcción es fundamental para que una edificación ajustada a norma pueda mantenerse en pie o comportarse de tal manera que evite el colapso total. Y eso ha pasado lamentablemente, reitero, con instalaciones, edificios privados como públicos, pero también hospitales. Hay más de 400 hospitales que han sido afectados. Hay escuelas, sistemas viales, sistemas de distribución eléctrica, porque los desastres tienen un gran impacto en la sociedad, porque afectan instituciones, pero también afectan sistemas importantes para el desarrollo de la vida. De ahí que la prevención de desastres, la prevención anticipatoria y el entender que los desastres no son naturales es fundamental para evitar en el futuro que se repitan situaciones como lo que hoy vivimos en Venezuela. Muy interesante análisis, un escenario desolador en Venezuela. Muchas gracias a nuestro enviado especial, Johan Ramírez, y Ángel Rangel Sánchez, exdirector de Protección Civil de Venezuela. Los dos, gracias por habernos acompañado en DW. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Que estén muy bien, nos vemos.